¿Quién mejor que los empresarios para hablar de esa imperiosa necesidad de una mayor capacitación digital en las empresas, en los trabajadores? Bueno, pues por eso me gustaría que se acercara a este escenario Enrique Serrano. Él es presidente y CEO de MBIT School. Bienvenido. Gracias, Ana. Te invito a que te sientes. Y vamos a charlar un poquito, porque seguro que tienes cosas muy interesantes que contarnos. El papel de los grandes empleadores, ¿no? Es clave en este desarrollo de la capacitación digital. ¿En qué consiste la revolución del talento y por qué el talento es importante en el desarrollo de esta transformación digital que estamos viviendo? Bueno, yo creo que, se habla de revolución porque hay una gran brecha, ¿no? Como hemos visto esta mañana y ya se ha dicho aquí, en el momento en el que la demanda multiplica por 4 la oferta, pues es una brecha tremenda en un país donde tenemos pues casi 3.300.000 parados, con lo cual, bueno, pues eso invita a la reflexión y también yo creo que invita a analizar pues las costuras del modelo formativo, del modelo de educación que tenemos, e invita a cambiarlo y a transformarlo. En 2000 años no ha variado mucho el modelo, es decir, pizarra, maestro y alumno enfrente. Yo creo que los ingleses en la revolución industrial, pues de alguna forma el modelo educativo para que las personas pudieran trabajar en las fábricas, pues había que crear clases con un número de alumnos y también con un modelo fabril se aplicaba la formación. Actualmente las necesidades son totalmente diferentes. Pues primero porque no tenemos por qué agrupar por edad. Segundo, porque las velocidades de aprendizaje son diferentes. Se ha hablado esta mañana también de las inteligencias múltiples, con lo cual habría que adaptar el contenido, el aprendizaje a la velocidad de cada uno y a la inteligencia de cada uno, porque en el fondo todos sumamos 100, eso es verdad, y lo que hay que tratar es de extraer el talento, liberar el talento de cada persona, que cada persona lo tiene, por muy oculto que esté. Entonces, de ese modelo, pues hay que pensar que desde que nacemos aprendemos, por lo tanto, antes de la primaria habría que pensar en ampliar el modelo desde 0 años, pero también habría que pensar que con el título no basta. Y también se ha comentado aquí esta mañana. El título no basta porque en algunos casos habría que reeditar el título o habría que revalidar el título en aquellos casos en los que los contenidos pues pueden haber variado o pueden haberse transformado. Entonces, en el caso de MBIT School, la razón de ser tiene que ver con una brecha de mercado que no cubre la formación pública o el esquema de formación y educación pública. Pensemos que solamente hay 3 universidades públicas con un título de inteligencia artificial. Pensemos que hay más de 50 universidades. Pensemos que en realidad nos tenemos que formar para ocupar un puesto de trabajo. Desde hace no muchos años se habla de talento, antes no se hablaba de talento, es decir, hablábamos de skills, hablábamos de competencias, hablábamos de formación. Hoy en día hay puestos de responsables de talento. Y talento, el concepto de talento, en realidad una persona es talentosa en la medida en la que sabe desarrollar una serie de destrezas para aplicarlas a una tarea con éxito. Con lo cual, no estamos en la sociedad del conocimiento, estamos en la sociedad del conocimiento y el aprendizaje aplicado. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que nos vemos abocados a una formación continua, formación más cercana al puesto de trabajo, formación menos teórica y mucho más aplicada, formación en la que de alguna forma es muy importante medir el valor añadido que ese talento aplica a cada uno de esos procesos, y todo esto es revolucionario. Es revolucionario en la medida en la que hay compañías que innovan o cambian sus productos cada año, y un ejemplo es Apple con sus productos,
pero hay otras que pueden cambiar el algoritmo 2 veces al mes, como puede ser Google, Facebook o Amazon. Entonces, los periodos de aprendizaje cambian y nos vamos a periodos mínimos de aprendizaje de 3 meses, en los que se lanza un MVP, un producto mínimo viable desde el punto de vista de desarrollo de productos, servicios o incluso de software, y cambios en la tecnología que como mucho van a 18 meses vista. Es decir, hay algoritmos que cambian en cuanto a su composición o estructura pues cada 6 meses, cada año. Desde el punto de vista de ley de Moore, pues la verdad que todavía podemos seguir hablando de ley de Moore y de cambios en la industria del hardware, pues también cada 18 meses, con lo cual cada 18 meses deberíamos podernos transformar y no cada 4 años. Por lo tanto, bueno, pues hay que tomar nota de esta transformación, que es totalmente necesaria para cubrir ese gap, y porque si no nos transformamos nosotros y las personas no se logran transformar, pues es difícil que las empresas transformen y que seamos capaces de realizar la transformación de la sociedad que realmente necesitamos, es imperante. Hablas de esa transformación que debemos hacer nosotros, pero ¿cómo debe transformarse la cultura de las organizaciones para conseguir esa adaptación de los trabajadores a la digitalización, al ámbito digital? Bueno, pues buena pregunta. Cuando hablamos de cultura, hablamos del saber hacer de una empresa, y muchas veces esa cultura no está escrita. Esa cultura informal del cómo hacer, pues a veces es lo más importante. Entonces, cambiar una cultura es lento, es costoso. Es decir, la cultura no la cambia el comité de dirección, no la cambia el director general de la compañía. La cultura no se cambia porque de repente pues pongamos un cartel con los nuevos valores, la misión y la visión de la compañía. La cultura se cambia en el día a día, en ese saber hacer. La cultura la cambian las personas. Para cambiar la cultura, pues yo creo que es muy importante que las personas se ajusten al puesto, es decir, no nos podemos equivocar en que cada persona esté en el puesto que realmente requiere, y pensemos que aquí, utilizando también cifras del Foro Económico Mundial, es decir, solamente el 57% de las personas en las empresas realmente están en el puesto que le corresponde. Esto es muy fuerte, en el sentido de que, claro, es muy importante ese upskilling, ese reskilling que también hemos visto aquí. Cambiar cultura pues implica cambiar formas de pensar, cambiar conceptos. Pensar que si hay un cliente que puede hacer un clic a las 12 de la noche, hay que dar respuesta, y por lo tanto al final no es una máquina, hay personas que están detrás y que supervisan, y que por lo tanto pues eso quiere decir que desde el punto de vista de jornadas laborales, de flexibilidad en el trabajo, desde el punto de vista salarial y retributivo, pues tenemos que cambiar muchos esquemas. Vamos muy por detrás en ese sentido. Legislativamente, desde el punto de vista de reformas laborales, desde el punto de vista de salarios mínimos, pensemos también que en el sector de la tecnología pues no es un debate el salario mínimo, porque los salarios multiplican de base ese salario mínimo por 2, valga la redundancia. Entonces, en algunos casos hay incluso inflación de salarios, lógicamente, para cubrir esos desequilibrios. Pero realmente la cultura se cambia por la inmediatez, es decir, hay que dar respuestas rápidas porque hay un cliente que requiere respuestas rápidas. La cultura cambia por la innovación, pensar que efectivamente si no innovas, si no mejoras, mueres. Solamente, lo revisaba el otro día, quedan 5 empresas del IBEX 35, del IBEX fundacional, y el 50% ha desaparecido. Con lo cual, también el ciclo de vida de las empresas, es decir, una General Electric, las empresas en las que hemos visto como ejemplo cuando nos
formábamos en la universidad que duraban 100 años, ya no duran 100 años, ni duran 50, ni duran 40. Esos ciclos también cambian. Eso hay que tenerlo también en cuenta dentro de esa cultura a la hora de evolucionar y a la hora de cambiar culturas. Por ejemplo, tomar decisiones fundamentadas en datos. ¿Para qué? Pues para no equivocarnos. Esto cuesta en los comités de dirección todavía ese pálpito, oye, pues tenemos que invertir en tal geografía pues porque toca, porque lo hace el competidor, porque son economías que están creciendo mucho y a lo mejor para nuestro producto puede tener sentido o no. Eso es también muy importante. O de alguna forma tratar de compartir. Es decir, el open source yo creo que ha sido un gran acelerador de la tecnología y de la forma de trabajar, y pensemos que la inteligencia colaborativa es un acelerador enorme. Y desde el punto de vista de la enseñanza, incluso de las universidades, de esos modelos endogámicos o de esa competencia que pueda haber entre nosotros, pues yo creo que hay que aparcarla y pensar más en la colaboración, en aportar y en beneficiarnos todos de ese aporte. Vamos a hablar de dos conceptos que tú precisamente ya has comentado, el upskilling y el reskilling. ¿Por qué, Enrique, son claves, son fundamentales para transformar una organización? Porque, insisto, estamos en aprendizaje continuo. Es decir, el título, bueno, pues alguien que tenga un título de informática de hace 10 años, pues hoy poco le sirve. Entonces, probablemente con algunas titulaciones tendremos que ir a una reválida del título cada 5 años. Y en las empresas ocurre lo mismo. Es decir, lo que nos ocurre con los Silver es pensar que, bueno, pues que no están actualizados, pensar que su formación está caducada, cuando no tiene por qué ser así en absoluto. Es decir, es un tema de concepto y es un tema de mentalidad. Entonces, efectivamente, hay determinadas posiciones, una posición, pues por ejemplo, financiera, una posición pues de marketing, de recursos humanos, que requiere un upskilling para adaptarse a una nueva situación. O sea, la sociedad ha cambiado, hemos cambiado mucho. Efectivamente, mucho más en este último año y medio, pero cambiamos en todo y se ha dicho aquí esta mañana, es decir, en la forma de vivir, en la forma de consumir, somos más disfrutones, nos gusta comer, reír, viajar, mucho más que antes, y esa exigencia, esa demanda, pues hace que desde el punto de vista de las empresas pues se tienen que adaptar también a esos cambios y a ese nuevo perfil de consumidor, pues más cortoplacista, que vive más el día a día y que quiere todo con rapidez. Y luego hay un reskilling pues, en todo lo que es marketing online, en todo lo que es tecnología. Un director, un responsable de Data Warehouse, pues evidentemente que necesita un reskilling total, porque el cambio es más radical desde ese plano. Y pensemos también que los modelos organizativos pues han de cambiar y han de reinventarse. Hay puestos nuevos, totalmente nuevos, es decir, un Chief Data Officer que tiene que saber de gobernanza del datos y de conceptos pues que antes prácticamente no existían. Bueno, la formación es fundamental, una formación que además, como tú decías, se tiene que ir ajustando a los tiempos, tiene que ir modernizándose. Como experto tú en todos estos conceptos, ¿qué recomendaciones harías a una pyme para gestionar los planes de formación adecuados a sus empleados? Pues empezar de cero. O sea, yo creo que, desde luego, una pyme que continúe con el catálogo de formación, pues casi diría que debería empezar
pues por cambiar a aquellos responsables de formación que lleven más de 5 años en el puesto y que todavía utilicen no el sé si va a catálogo gustar de a muchos. formación, eso no va a gustar mucho, o sí, ¿no? Porque realmente yo creo que también es bueno que haya rotación en muchos puestos, que salgamos de la endogamia, que veamos otros sectores. Pensemos que empresas que antes pues eran petroleras, hoy son empresas multiservicio de retail o tecnológicas, que los bancos son empresas tecnológicas y que empresas de telecomunicaciones pues ofrecen servicios bancarios también y servicios de salud. Entonces, todo esto pues nos hace cambiar, yo creo que los cimientos en cómo ver las cosas. Entonces, yo creo que hay una parte que tiene que ver con formación más estructural y que los periodos no pueden ser de más de 18 meses. Nosotros en Envite School tenemos la capacidad para transformar y crear personas para puestos de trabajo en 9 meses. Pero pensemos que esos tiempos han cambiado, entonces tiene que haber formaciones más transversales y de medio plazo, de no más de 9-18 meses, y luego formaciones más de corto plazo que son sobrevenidas y que realmente cuando se trabaja con metodología Agile, con metodología Scrum, pues en una weekly hay quien necesita en un determinado componente una formación y una formación ad hoc y una formación rápida, y hay que estar, y es formación expresa para el puesto de trabajo y para un desarrollo concreto, y esa formación es en una semana, ¿no? Entonces hay que crear los mecanismos también para que las personas se autoformen, pero también con una cierta indicación, es decir, para que de alguna forma pues todas esas píldoras puedan formar parte de una currícula y puedan ayudar a crear carrera profesional y empleabilidad, tanto dentro de la compañía como fuera de la compañía. Entonces, para eso se necesita mucha ayuda, es decir, desde crear plataformas primero colaborativas, porque de los proyectos actualmente con este tipo de metodologías pues sale mucho aprendizaje y mucha innovación que hay que compartirla, y eso se comparte en línea y se comparte con estas plataformas. Yo diría dotar de recursos, bolsas de horas para que las personas puedan tomar decisiones en cuanto a su autoformación, y también ayuda desde el punto de vista de la compañía para poder pensar a futuro, unir esa estrategia y esa cultura con el día a día y con las personas para cumplir objetivos. Esa sería mi principal recomendación. Pues Enrique, muchísimas gracias por estos consejos, por estas recomendaciones de las que seguro todos han tomado muy buena nota. Gracias, Muy bien, Enrique. muchas gracias, Ana. Un placer.